Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, en este sábado 11 de abril del 2020. Bendiciones para todos ustedes. Es mi deseo que el Señor los haya protegido, guardado, bendecido en todo este tiempo. Vamos a compartir el día de hoy lo que algunos le llaman el día del silencio, lo que es el día que fue el día de reposo para el pueblo judío, luego de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en un día viernes como el de ayer, antes de las 6 de la tarde. Así que vamos a estar compartiendo este día donde seguramente los discípulos del Señor Jesús estaban prácticamente en agonía emocional, sin entender todavía lo profético que el Señor les había hablado durante 3 años y medio, que es cuánto duró su ministerio. Vamos a estar tratando de entender un poquito hoy a través de la palabra qué pasó con el Espíritu del Señor, el tiempo que estuvo en la tumba su cuerpo, antes de que fuera resucitado el primer día de la semana. El domingo, para el judío el domingo era el primer día de la semana. Así que vamos a leer la Escritura, vamos a orar y después vamos a comenzar a compartir este tiempo de aprendizaje de la palabra. Vamos entonces a Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, desde el versículo 18 al versículo 20. Vamos a estar leyendo Primera de Pedro 3, versículo 18 al versículo 20. Y dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial, este fin de semana tan especial que celebramos la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es perfecta, que es eterna, que es poderosa, Señor, para hacernos entender toda la verdad de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que a cada uno de nosotros tú nos unjas de una manera especial en este día con tu Espíritu Santo, para poder entender un poco más lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces ahí a Primera de Pedro 3, 18 al 20. Ya leímos la Escritura. Este es un pasaje clave para entender de alguna manera, bíblicamente, dónde se cree que el Señor estuvo su espíritu en esos 3 días en la tumba. Recordemos cómo tomaba el pueblo judío el tiempo. ¿Se acuerdan que para el pueblo judío cada día corría de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día? El Señor fue enterrado después de ser bajado de esa cruz, fue llevado a la tumba de José de Arimatea. Tiene que haber sido antes de las 6 de la tarde del día viernes, porque a partir de las 6 de la tarde del viernes comenzaba el día de reposo para el pueblo judío, que terminaba a las 6 de la tarde de un día sábado como hoy. Era costumbre que el judío, tanto referido a días como a veces a años de reinado de diferentes reyes en el Antiguo Testamento, aunque se hubiera tomado una parte del día viernes antes de las 6 de la tarde, en el tiempo que se llevó al Señor a la tumba, el pueblo judío tomaba como un día. Por eso la palabra nos dice que 3 días se cumplió la Escritura y el Señor estuvo en la tumba.
parte del día viernes, todo el día de reposo y por supuesto parte del día domingo. Domingo a la mañana, cuando las mujeres fueron a ver la tumba para arreglar de una manera mejor todo lo que fuera las especias aromáticas para él, y encontraron que la tumba estaba vacía. ¿Qué pasó con el Espíritu del Señor? Con su alma también, por supuesto, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando la palabra dice que Dios dijo? Ahí la palabra Dios, en Génesis eso, Elohim, dioses o tres manifestaciones de dioses. Cuando se crea al hombre, dice la palabra que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuerpo, alma y espíritu tiene usted, tengo yo. Y de alguna manera el Señor, el cuerpo del Señor Jesucristo quedó en la tumba, cavada en la piedra, como dice la palabra, pero su espíritu y por supuesto su alma, emociones, intelecto, la voluntad, la conciencia, ¿dónde estuvieron? Ahí la palabra espíritu, en la primera de Pedro que leímos, el versículo 18, 3:18 dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí la palabra espíritu se refiere al espíritu de Cristo. Hay un contraste entre lo que es la carne y el espíritu, entre el Señor, que es muy diferente hablar de la carne de Cristo y el Espíritu Santo. Son dos temas totalmente diferentes. La palabra inspirada por el Espíritu Santo en el apóstol Pedro nos habla de que en espíritu el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados. La carne de nuestro Señor Jesucristo murió hasta que fue resucitado, pero su espíritu, por supuesto, permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, pero su espíritu y alma habían partido en el momento de su muerte. Ahí en Mateo 27:50, si usted me quiere acompañar, ojalá que tenga su Biblia a mano. Mateo 27:50, dice la palabra de Dios, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Acá el apóstol Pablo, en cuanto a qué pasó en el área espiritual del Espíritu de Cristo en esos 3 días, nos da un poco de información específica de qué es lo que pudo haber sucedido. Ahí donde dice, predicó a los espíritus encarcelados, hermanos, en ese contexto, la palabra en el original habla de que les anunció un mensaje. No debemos confundir como algunas doctrinas equivocadas, ¿verdad? Hablan de que el Señor fue a predicar a los espíritus encarcelados, que ahora vamos a ver quiénes fueron, simplemente para darles una segunda oportunidad. Dice la palabra de Dios que está escrito y está determinado por Dios que cada hombre muera y después de esto el juicio. Por eso siempre nosotros motivamos a todos aquellos que quieren buscar de Dios la verdadera palabra y la verdadera salvación en Cristo, que reciban a Cristo hoy, no mañana, no el año que viene. Porque si el Señor llegara en ese instante que no lo recibiste, o el Señor decide que es tiempo que tú mueras, no vas a ver la eternidad con Cristo en salvación a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador. Dice que el Señor fue y a estos tales espíritus encarcelados les anunció un mensaje. ¿Cuál fue ese mensaje? Bueno, al ratito vamos a verlo. Como todos sabemos, Jesús sufrió y murió en la cruz, su cuerpo fue llevado a la mente, pero su espíritu fue vivificado y lo rindió al Padre. Varias veces hemos leído entonces que en espíritu el Señor partió a este lugar que Pedro le llama donde estaban los espíritus encarcelados. Si usted me acompaña ahí a Lucas 23, 46, Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. El Señor encomendó su espíritu al Padre. El cuerpo de Cristo fue a la tumba. Después, por supuesto, que el Señor declara, consumado es, entrega el Espíritu es entregado delante del Padre, pero dice que
fue y predicó a los espíritus encarcelados en el Espíritu. ¿Dónde estaban esos espíritus encarcelados con los que Jesús habló entre su muerte y su resurrección? Cuando aparece delante de las mujeres, el primer día de la semana, cuando aparecen estos testigos yendo a Emaús, como nos dice el libro de Lucas. ¿A quiénes? ¿Dónde estaban estos espíritus encarcelados que Jesús bajó y les anunció un mensaje antes de resucitar? En ningún lugar de la palabra se nos dice, por ejemplo, que Jesús visitó el infierno. No era el infierno donde están estos espíritus encarcelados. Al ratito vamos a hacer una diferencia entre el Hades, que es el lugar de espera, después vamos a ver para qué, y el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar o el lugar final donde algunos personajes que también después vamos a nombrar van a pasar la eternidad. Entonces, no fue el Espíritu del Señor al infierno, fue un lugar específico que habla que estaban o que están espíritus encarcelados. Es interesante, hermanos, entender que ahí en Judas 6, si usted me acompaña al libro de Judas, el libro anterior al Apocalipsis, ahí ya vamos teniendo algunas ideas de quiénes pueden ser estos espíritus encarcelados. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vamos entendiendo entonces que comparando con Pedro y Judas, pareciera que estos espíritus encarcelados son ángeles que dejaron su dignidad. Nosotros creemos que fueron aquellos ángeles que en el capítulo 6 de Génesis cohabitaron con mujeres humanas, parte de este grupo de tercera parte de ángeles que fue echado con Satanás del cielo en la tierra. Dice la palabra que tomaron para sí mujeres. En hebreo, donde dice tomaron para sí mujeres, el contexto habla de algo que fue por la fuerza, las tomaron, las abusaron, y de ahí nosotros creemos que bíblicamente aparecen lo que se les llamó después en la palabra también los nefilín o los gigantes. ¿Dónde fue el Señor entonces a predicar a estos espíritus? ¿A quién lo fue a predicar? ¿O cómo hizo para predicar? Sabemos entonces que no eran del infierno. Sabemos entonces que pueden ser aquellos ángeles caídos que de alguna manera cohabitaron con mujeres y generaron esta raza de gigantes. De alguna manera entonces pareciera que el Señor, hay algunos comentaristas bíblicos que hablan de que en el lugar de tormento, el Hades, ahora vamos a ver qué es el Hades, hubiera diferentes grados de tormento. No lo dice la palabra, pero de alguna manera algunos estudiosos de la palabra entienden que estos espíritus inmundos, estos supuestamente ángeles caídos que cohabitaron con mujeres, están guardados en prisiones de oscuridad, en un lugar único que es para ellos. Y aparentemente entonces en espíritu el Señor descendió y les dio este mensaje a este primer grupo de estos personajes. ¿Qué le habló el Señor? No sabemos. No sabemos qué es lo que el Señor compartió. Yo personalmente creo que así como durante 120 años construyendo el arca, nadie se convirtió al verdadero Dios allá en el tiempo de Noé. Yo creo que fue un mensaje de victoria, no para darles una segunda oportunidad. Los ángeles que ya siguieron a Satanás están perdidos eternamente, junto con su jefe, con Satanás. Pero yo creo que el Señor bajó a declararles un mensaje de victoria, que había triunfado en la cruz, que tenían un juicio pendiente y que él ahora tenía las llaves del Hades y la muerte. ¿Qué es el Hades? Ahí en Hechos 2.27, si usted me quiere acompañar,
Hechos 2:27. Fíjese lo que dice Pedro cuando comparte su primera predicación en Jerusalén. Primera predicación de Pedro en Jerusalén. Muy bien, dice ahí el 2:27. Esto es lo que vio David, el rey David. Esto es lo que se le da a David como rey, como profeta. Y David declara, porque no dejarás mi alma en el Hades, hablando en el nombre de lo que iba a ser el Mesías. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué sabemos que David está hablando de lo que iba a ser el Hijo de Dios cuando tuviera que pasar por la muerte, cuando pasara por el Hades, pero no iba a ser corrupto? El Padre no iba a permitir que quedara en el Hades. ¿Por qué sabemos que es Él? Porque dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí la palabra santo está con S mayúscula. Está hablando del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante entonces, que en el versículo 31 también, ahí de Hechos 2:31, dice que hablando de David, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que es su alma. Acá habla del alma. Pedro habla del espíritu. ¿Se da cuenta? Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ya ahí se nos van aclarando algunas cosas entonces. En el espíritu, el Señor descendió por lo menos a este primer grupo de ángeles caídos que cohabitaron con mujeres que están en prisiones únicas de oscuridad específicamente separada para ellos. Creemos que les habló un mensaje de victoria, reconociendo para darles a saber que ahora las llaves del Hades y de la muerte eran de Cristo, por lo que había logrado en la cruz del Calvario. Ahora que estamos en el Hades, David vio proféticamente en visión que el Hijo de Dios no iba a quedar en el Hades. Su alma no iba a quedar en el Hades porque no podía haber corrupción. Para el pueblo judío, cuando un cuerpo tenía más de 3 días, ya estaba corrupto, ya no había manera de que pudiera volver a la vida a través o de un milagro de Dios o a través de ese tipo de enfermedades que pareciera que la persona está muerta y después a lo mejor revive, no resucita, sino revive. ¿Se acuerda cuando en la historia de Lázaro? La hermana de Lázaro le dice al Señor, Señor, ¿cómo me pedís que mueva la piedra? Ya tiene 4 días, o sea, hiede, ya está corrupto. El rey David vio que el alma, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, aunque pasara por el Hades, pero no iba a ser como un ser creado que él iba a pasar. Él pasó como el Hijo de Dios, como el creador en realidad del universo, pero tenía que morir por los pecados de la humanidad. Fue el Hijo de Dios, pero también era el Hijo del hombre. Ahí en el Hades encontramos esta historia tan linda, hermanos, del libro de Lucas. ¿Se acuerda de Lázaro, el rico y Lázaro? Usted se acuerda de esta historia. Ahí en Lucas 16, del 19 al 31. Y vamos a leer algunos versículos nada más. En el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno o al lado derecho de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en lengua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, el mismo Hades. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, en otro lugar del Hades, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, una gran separación, un gran valle está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El Hades es el lugar de tormento actual. En el Hades están, de un lado, todos los salvos del Antiguo Testamento hasta el día de Pentecostés, hasta que comienza la iglesia de Cristo. Del otro lado del Hades
está el lugar del tormento, donde está, por ejemplo, Caín, donde están todos aquellos, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Noé también, hombres y mujeres, que de alguna manera no creyeron en Jehová como verdadero Dios para salvación. Encontramos entonces dos lugares en el Hades. Y si usted me acompaña al libro de Efesios, vamos a ir al segundo grupo que el Señor Jesucristo visitó en su espíritu antes de resucitar al tercer día. Ahí en Efesios 4:9 dice, ¿y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El segundo grupo, bíblicamente nosotros creemos, el segundo grupo que el Señor visitó, las partes más bajas de la tierra, visitó el Hades, donde llevó también su mensaje de victoria en la cruz, no de dar una segunda oportunidad al rico o a Caín o a los que murieron sin el verdadero Dios, sin Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. El Señor bajó para declarar que ahora, como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que había quitado Satanás a través de la caída de Adán y Eva, que era el poder de la muerte, ahora el Señor lo tiene Él para todos aquellos que lo reciban como Señor y Salvador y que crean por fe que pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. ¿Dónde estuvo el Señor? En su espíritu, en esos 3 días antes del domingo en la mañana, cuando fue resucitado. El primer grupo que el Señor visitó, como dijo Primera de Pedro 3, 18 y 19, a este grupo de ángeles o espíritus encarcelados en un lugar especial, diferente al Hades, está reservado para el juicio del gran día, como nos dice Judas. Pero el Señor también visitó el Hades, las partes más bajas de la tierra. El Hades está tomado también como el lugar de la muerte, ya sea lugar de tormento de la muerte para los perdidos, lugar de gozo en la otra parte del Hades para aquellos que han recibido ya sea o al Dios verdadero en el Antiguo Testamento o a Cristo Jesús desde el día del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Hades es un lugar temporal, tanto para los perdidos como para los santos del Antiguo Testamento. Ya leímos la historia de Lázaro y el rico. Cuando el Señor Jesucristo venga por su segundo reinado, el reinado eterno, primero levanta su iglesia, nos vamos con Él, 7 años en el cielo, con el Señor Jesucristo en el paraíso. ¿Se acuerda el malhechor cuando el Señor le dijo, de seguro te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? 7 años la iglesia con el Señor, donde se desarrolla el juicio o el trono de juicio de Cristo, no para perdernos, sino para darnos alabanza, coronas. ¿Y qué vamos a hacer en el reino milenario para Él? Dice ahí 2 Corintios 5:10, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Usted y yo como iglesia del Señor, para premios, para corona, para alabanza de parte del Señor cuando caminamos en fe. Para el perdido, van a estar delante del Señor, pero simplemente para ser condenados nuevamente y van a morir. El Señor los va a resucitar también. Van a estar delante del Señor Jesucristo, pero van a ser condenados por no haberlo recibido como Señor y Salvador. Van a morir nuevamente. Y ahí sí son echados a lo que es el infierno, el lago de fuego y azufre. Usted lo puede leer ahí en Apocalipsis capítulo 20, antes de que comience el estado eterno de la Nueva Jerusalén. Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos los perdidos de todas las épocas son echados juntos a este lugar eterno de tormento que se llama el lago de fuego y azufre. Nuestro Señor rindió su espíritu al Padre, murió, entró en el paraíso
como había prometido al ladrón en la cruz. El Señor no miente. El Señor visitó el paraíso, pero en algún momento, ¿se acuerda que leímos en Efesios? Eso que subió, ¿no es también que bajó a los lugares más bajos de la tierra? Aparentemente el Señor, su Espíritu, llegó al paraíso por haberlo entregado al Padre, pero tomó tiempo antes de lo que sería el día de mañana, la resurrección de Cristo, hace 2020 años. El Señor tomó ese tiempo para declarar ese mensaje de victoria ante estos ángeles, estos espíritus que están en prisiones de oscuridad. Único lugar para ellos, el Señor descendió y les dio este mensaje de victoria, no de una segunda oportunidad, la victoria de Cristo como Hijo de Dios, como Hijo del Hombre en la cruz del Calvario. Una segunda visita que el Señor hace en este tiempo antes de presentarse a María Magdalena y las demás mujeres y a los apóstoles, el primer día de la semana, ya con cuerpo glorificado. Otro lugar que visitó el Señor en espíritu es el Hades, donde aquellos que son salvos y están esperando ser resucitados, el Señor les declaró: quédense tranquilos, yo tengo la llave ahora de su resurrección. Yo triunfé sobre la muerte, yo soy las primicias de la resurrección. Y a los perdidos seguramente les habrá dicho: yo ahora tengo la llave de la muerte, yo tengo la llave del Hades y de la muerte. Ya para terminar, si usted me quiere acompañar ahí, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. El Señor Jesucristo es: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Qué tremendo lo que el Señor declara, ¿verdad? El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En ese versículo 8 el Señor reúne todo lo que pasó desde la eternidad pasada, siendo Hijo de Dios, siendo el Creador. Reúne ahí lo que hizo por 33 años como el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre. Reúne lo que sucedió con su muerte, con su resurrección, y también nos declara lo que va a suceder cuando la iglesia sea levantada, cuando aparezcan los 7 años de tribulación, cuando vuelva después de esos 7 años de tribulación con su iglesia, con sus ángeles de poder, cuando dirija, cuando gobierne esos 1000 años sobre la tierra, todo ya con cuerpos glorificados, Él, nosotros, cuerpos resucitados, que no van a pecar, que no van a sufrir, que no van a engañar, que no van a llorar. 1000 años donde el Señor gobierna desde Jerusalén con el rey David como corregente. Finalmente Satanás, el Señor permite que se desate al final de los 1000 años y ahí finalmente es destruido, es atado, echado al lago de fuego. Y ahí sí, la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios, como dice el apóstol Juan. ¿Y sabe qué? Ahí va a ser su morada y mi morada eterna, donde dice que no va a ser ni falta que haya sol, que haya luna. Dios es el sol, el mismo Señor Jesucristo es la luz de la santa ciudad. En algún momento vamos a compartir también ese estudio en cuanto a cómo es la nueva Jerusalén. Para concluir, hermanos, a lo mejor no habíamos recibido o compartido un estudio como este. A lo mejor pensábamos: ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó hasta que el Señor resucitó? Bueno, yo creo que hoy el Señor nos ha dado el privilegio de entender un poquito más lo que el Espíritu de Cristo hizo antes que finalmente fuera resucitado en cuerpo también y apareciera a todos los discípulos. Cristo ha resucitado. Pero ¿sabe qué? Esa es una historia diferente y si el Señor lo permite,
La vamos a compartir el día de mañana para aquellos que nos quieran acompañar. 12 del mediodía, hora de California. Vamos a estar compartiendo algunas alabanzas. Vamos a estar trayendo el mensaje. Y para aquellos varones o mujeres cristianos que quieran compartir la Santa Cena en su hogar, yo los voy a estar guiando para que usted pueda celebrar la Santa Cena del Señor en este día tan especial, Domingo de Resurrección. Lo vamos a estar guiando junto con otro pastor, su esposa y mi esposa, para que usted pueda celebrar la Santa Cena con aquellos que ama, con su familia. Vamos a orar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos has permitido escudriñarla. Yo te pido que bendigas, Señor, a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, Señor. Bendice a todos aquellos que te aman. Aquellos, Señor, que no te conocen y aún no te aman. Yo te pido, Señor, que puedan conocer la salvación que hay en ti. Yo te pido, Señor, que después de esta leve tribulación momentánea, como dice tu palabra, referido a este virus, a este, Señor, estar sin poder conectarnos, algunos sin poder ir a trabajar, sin poder reunirnos en las iglesias. Señor, yo te pido que después de esta tribulación, tú permitas que tu iglesia se levante con un poder, como hacía a lo mejor siglos, Señor, que no tenía. Yo te pido que mañana cada uno de nosotros, Señor, podamos disfrutar ese domingo de resurrección, que podamos disfrutar tu palabra, que podamos servir con los nuestros, servir y disfrutar ese mandamiento, ese comando que tú nos das, Señor, de celebrar la Santa Cena del Señor. Yo te pido bendición para cada hermano, cada hermana, cada familia. Derrama, Señor, sanidad. Derrama bendición, derrama compromiso, Señor, con tu palabra y con tu iglesia. Cada uno en sus iglesias. Levántanos de una manera especial, Señor. Por favor, danos paz. Danos paz, Señor. Porque te lo pedimos, Señor, por favor. Todo esto en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Cristo vive.